Bueno, muy buenos días a todos los escuchas de este video. Quiero comenzar por agradecer al profesor Gerard Páez por haberme invitado a este ciclo de charlas para motivar a los nuevos estudiantes a seguir nuestra opción vinculado a las ciencias de la computación. Y yo les voy a hablar de un tema muy apasionante, un tema que he trabajado durante muchos años. Ustedes ven ahí las muestras de algunos de los sitios donde he trabajado estos temas, es decir, la inteligencia artificial. Durante esta charla les voy a hablar de una introducción a lo que ha motivado esta área. Les voy a presentar la evolución conceptual de los conceptos que han aparecido en la inteligencia artificial y voy a hablar de algunas pocas áreas de aplicación de la inteligencia artificial. Van a ver que la inteligencia artificial, uno de los lemas actuales es que va a estar aplicada a todos los ámbitos de la sociedad. Ese es el reto de esta década. Así como las tecnologías de información están siendo utilizadas en muchísimos ámbitos, se habla que la inteligencia artificial va a cubrir ese espectro, es decir, donde lleguemos con las TIC, vamos a llegar con la inteligencia artificial. Algo importante es lo que Bill Gates dijo en el 2009, y lo que estaba indicando en ese momento era que el conocimiento como elemento fundamental iba a tener un gran valor en nuestras sociedades. Y venimos trabajando desde hace tiempo en el marco de una sociedad que es caracterizada por el conocimiento que es capaz de generar y de utilizar en sus procesos de vida cotidiana. Es decir, una sociedad que reconozca que el conocimiento es un motor va a tener muchísimas más posibilidades de éxito. Además, vivimos en momentos de interconexión enorme. Fíjense que en este momento yo estoy acá, en España, ustedes están en Venezuela, pero quizás algunos están en otros lados y estamos interconectados. Y cada vez más las diferentes aplicaciones que se van desarrollando lo que hacen es facilitar esa interconexión. Además de que facilitan la interconexión, nos permiten cubrir cada vez más personas, ya sea por el alcance de estas aplicaciones, ya sean por lo que motivan a estas aplicaciones. Y además de que nos estamos interconectando, también estamos produciendo una gran cantidad de datos. Este video es un tipo de dato que además tiene que ser almacenado, que en la nube se han ido creando estructuras que permiten hacer un almacenamiento de estos datos de una manera adecuada. Lo que es importante es cómo explotamos esos datos. ¿Qué hacemos con esta gran cantidad de datos que estamos produciendo en tiempo real? Cuando ustedes están por las redes sociales, están generando datos. Entonces, la multiplicidad de fuentes de generación de datos es un elemento fundamental. Solamente nosotros como individuos, a través de nuestros teléfonos, generamos ya muchos datos que son utilizados por algunas aplicaciones para tomar decisiones. Ya les comentaré algunos ejemplos. También las aplicaciones, los paradigmas desde el mundo de las ciencias de la computación están basándose en explotar esos datos. Por ejemplo, en Internet de las Cosas lo que hace es explotar datos. También las nuevas tecnologías están sustentándose en los datos y la inteligencia artificial van a ver que una de sus vertientes lo que hace es utilizar esos datos de una manera eficaz. Lo otro también que es interesante es la gran cantidad de nuevas aplicaciones que lo que hacen es usar datos. Más nada, por ejemplo, Netflix no hace películas, pero usa los datos sobre películas para ponerlos disponibles a una gran cantidad de gente. Eso mismo podemos decir de Airbnb. No tiene hoteles, no tiene apartamentos, pero es la plataforma que gestiona los datos de los hoteles y de los clientes para facilitar los procesos de alquiler. Otro aspecto importante que para la inteligencia artificial, fíjense que el otro es el contexto actual, pero además de eso, el otro elemento importante para la inteligencia artificial es el concepto de inteligencia. Y fíjense que nosotros nos parecemos a muchos animales,
al ratón, por ejemplo. El ADN nuestro se parece mucho al ratón, por eso es que se experimenta tanto en biología con los ratones a nivel para probar nuestras futuras medicinas. Pero también fíjense que del chimpancé también tenemos muchas cosas de las cuales nos parecemos, por ejemplo, el cerebro. Pero la diferencia del cerebro del chimpancé con respecto a nosotros es porque nuestro cerebro es muy denso, está muy interconectado. Y ahí subyace ciertas capacidades inteligentes. Pero fíjense lo que dice la Real Academia sobre la inteligencia: capacidad para comprender, para resolver problemas, para tener habilidades y destreza. Desde ahí, nosotros desde el área de la inteligencia artificial definimos la inteligencia con dos capacidades: para adquirir y usar conocimiento. Conocimiento, lo que les dije al inicio, tenemos que explotar ese conocimiento. Y adquirir no es más que aprender, y usar no es más que razonar. Basado en eso, un elemento fundamental que tenemos que comprender es el comportamiento del cerebro. El cerebro es una máquina que tenemos que aprender primero entenderla y después aprender a explotarla. Entonces, la inteligencia artificial se dedica a hacer programas que tratan de emular comportamientos inteligentes. Trata de generar comportamientos inteligentes. Eso implica que nos toca estudiar, a los que trabajamos en el área de inteligencia artificial, nos toca estudiar y nos toca compartir espacios de discusión y de diálogo con gente que trabaja en otras áreas, por ejemplo, de las neurociencias, por ejemplo, en neurofisiología, de la psicología, de la lógica matemática, entre otros, para poder hacer que la inteligencia artificial explote ese conocimiento. Hay dos grandes corrientes dentro de la inteligencia artificial: aquellos que se dedican a emular comportamientos biológicos que reproducen la inteligencia, o aquellos que generan programas que sean inteligentes, es decir, que puedan aprender y que puedan razonar. Entonces, existen muchas áreas, pero quizás el concepto de base es el concepto de agentes. Ya van a ver por qué, más adelante lo voy a presentar. Y cuando tengo una comunidad de agentes, hablo de sistemas multiagentes, es decir, agentes que puedan interactuar y trabajar en conjunto. También en la inteligencia artificial, como nos dedicamos también a emular el comportamiento biológico, acuérdense que se los comenté antes, también hay corrientes que se dedican a estudiar el cerebro, que son las redes neuronales artificiales, para construir modelos computacionales del cerebro, a emular cómo razonamos o a emular el proceso biológico de las especies, que no es más que un proceso adaptativo. También nos inspiramos en otros ámbitos, por ejemplo, de fenómenos biológicos, de fenómenos físicos, de las colonias de insectos, que son ejemplos espectaculares de inteligencia colectiva. Fíjense, ya le agregué a la inteligencia el concepto de inteligencia colectiva. Y venimos trabajando de manera ardua por cada día generar sistemas que sean autoorganizados, como el cerebro, es decir, que nos entran en ningún ente que lo controla, sino que él se puede autoorganizar para trabajar de manera completamente autonómica. Eso hace que en la inteligencia artificial hayan áreas dedicadas al problema de razonamiento para emular como nosotros razonamos, áreas dedicadas a la visión, áreas dedicadas a aprendizaje automáticos, que quizás es la área más de moda. Cuando ustedes escuchen hablar de IA, muchos van a entender a IA como aprendizaje automático. Es una de las áreas que actualmente más se trabaja, el área de planificación, el área de resolución y búsqueda de soluciones a problemas, toda la parte que se viene haciendo procesamiento de lenguaje natural para entender el habla, pues todo lo que se viene haciendo alrededor del cerebro y los sistemas expertos. Cada una de ellas son áreas donde hay muchos estudios, mucha gente trabajando, mucha gente dedicada a hacer cosas. Y hay aplicaciones enormes en todos los ámbitos para hacer muchísimas cosas. Es realmente un trabajo enorme que se viene haciendo en inteligencia artificial, y se dice, lo que les comenté al inicio, que en esta década prácticamente en todo software que se desarrolle
va a haber algo de inteligencia artificial. Por ejemplo, en los buscadores que ustedes trabajan, por ejemplo, Google, ahí hay inteligencia artificial. Ellos les van colocando, van aprendiendo los intereses de ustedes y les van colocando palabras que potencialmente, cuando ustedes van a ese buscador, palabras que potencialmente ustedes vayan a utilizar, porque ya los van perfilando a ustedes. Ahí hay procesos de aprendizaje. Ahora, algo importante es que en los próximos años se va a empezar a democratizar la inteligencia artificial y van a empezar a aparecer software como este que ustedes ven acá. O van a empezar a haber herramientas que cualquier persona va a poder tomar y empezar a construir aplicaciones de inteligencia artificial. O van a permitirles preparar los datos. En menos palabras, van a haber aplicaciones basadas en inteligencia artificial cada vez más que utilicemos. Un buen ejemplo, el buscador de Google. O van a empezar a ver herramientas como estas que van a permitir desarrollar aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Ahora, el concepto de base que ustedes deben entender, y lo van a aprender si se van por la rama de ciencia de la computación, es el concepto de agente. Un agente, si lo ven aquí en el dibujito, es alguien que percibe el entorno y actúa sobre el entorno. Fíjense que ese concepto los describe a ustedes, nos describe un robot, y nos va a empezar a describir un montón de cosas. Lo que es importante es que nosotros debemos caracterizar su estructura, como es por dentro, es decir, el esqueleto, si nos vamos al símil de los humanos, y las acciones que él puede realizar. Y para las acciones requiere mecanismos. Ahora, ¿qué mecanismos nosotros les desarrollamos a un agente de la inteligencia artificial? Mecanismos para que resuelva problemas, para que organice sus tareas, para usar el conocimiento, para razonar, para representar el conocimiento, para aprender, para percibir y para comunicarse. Es decir, nosotros les vamos agregando un montón de mecanismos que permitan realizar estas tareas. Desde hace rato venimos desarrollando agentes. Fíjense que estos son ejemplos de agentes desarrollados en cursos de IA de nuestra universidad. Ahora, fíjense que lo interesante es que un robot social es un agente para nosotros, igual que un humano, que puede razonar, que puede aprender. Pero fíjense, los vehículos autónomos que ustedes seguramente están escuchando tanto, también son agentes con las mismas capacidades que hemos dicho antes. Ahora, si tenemos agentes, lo otro que también tenemos que analizar es cómo juntamos a esos agentes para que hagan cosas en conjunto. Hay interacciones entre ellos, hay diálogo, hay comunicación. A eso llamamos un sistema multiagente, a esos grupos, a esas comunidades de agentes que actúan de manera coordinada para hacer cosas. Por ejemplo, un enjambre de robot que está transportando cosas. Por ejemplo, vehículos autónomos en una intersección que tienen que coordinarse para no chocar. Fíjense que el gran reto de los vehículos autónomos es que las intersecciones no tengan semáforos y que se logren coordinar como hacemos los humanos, que no nos chocamos cuando estamos caminando en una acera. Entonces, estos son algunos de los retos que están planteados. Y desde la inteligencia artificial venimos desarrollando protocolos que permiten esas interacciones, esas comunicaciones entre los agentes. Entonces, el Internet de las cosas nos está hablando de muchas cosas que para nosotros son agentes que son inteligentes. Por ejemplo, una nevera inteligente, por ejemplo, una maleta inteligente que siga a su dueño sin que haya que decirle que lo siga, sino que él va aprendiendo. En menos palabras, el Internet de las cosas se basa en objetos inteligentes con capacidades para aprender, para razonar y para actuar. Entonces, además de ver cómo estos nuevos conceptos se acercan a lo que ya viene haciéndose de la inteligencia artificial, tenemos también que reconocer que tenemos todavía vacíos. Por ejemplo, del cerebro conocemos muy poco. Y las redes neuronales artificiales, que es una de las áreas de la inteligencia artificial, pues están construyendo modelos del cerebro muy limitados. Modelos del cerebro que además en este momento están pasando por una fase de reflexión porque el cerebro de los nativos digitales se está transformando. Hasta ahora habíamos tenido generaciones donde lo que cambiaba era la cultura, por ejemplo, la ropa que usábamos, las músicas que escuchábamos. El cambio ahorita es más paradigmático, el cambio ahorita es que el cerebro
de los nativos digitales está teniendo características distintas al cerebro de los migrantes digitales. Yo soy migrante digital, ustedes son migrantes digitales. Los nativos digitales son los niños que están imbuidos desde que nacen en tecnologías de información. Ustedes son un híbrido en ellos se están desarrollando zonas del cerebro totalmente distintas a las que se desarrollaron con nosotros. Aquí hay algunos videos para los que quieran ver un poco esas zonas que se están desarrollando y esas zonas que no se están desarrollando, porque así como se desarrollan unas, otras no. Y les está dando características distintas a nivel comportamental. Por ejemplo, ellos no graban las cosas, ellos interconectan, tienen una gran capacidad para relacionar las cosas. Ahora, en ese marco, nosotros, a pesar de esa transformación que está subiendo el cerebro, hemos venido desarrollando cualquier cantidad de modelos computacionales para tratar de emular el cerebro, sobre todo la capacidad de razonar y de aprender. Esto es un ejemplo, una lista de modelos que se han venido desarrollando para tareas distintas, porque cada uno de estos modelos se utiliza para cosas distintas. Este libro lo pueden bajar de mi página web, el que quiera leer un poco más de estos modelos. En la otra área que la inteligencia artificial en este momento está desarrollando mucho es toda la parte de análisis de datos. ¿Por qué? Porque hay muchos datos, acuérdense mis primeras láminas. Y en los datos se han convertido en el nuevo petróleo de la economía. Analizar los datos, ¿para qué? Para generar conocimiento de los datos, para convertir esos datos en conocimiento que nos ayude a tomar decisiones. Entonces, es muy importante lo que viene haciendo la ciencia de los la inteligencia artificial, porque lo que busca es hacer hablar a los datos. Y hacer hablar a los datos a través de ¿qué? De técnicas vinculadas al aprendizaje automático. Una de las áreas, y es la área que actualmente está más de moda, la área que se dedica a generar modelos de conocimiento desde los datos que permiten interpretar, clarificar lo que puede estar utilizándose. En este momento hay un gran reto de automatizar este proceso de generación de modelos de conocimiento desde los datos. Al respecto, pues, lo que es relevante es que esos modelos de conocimiento que se generan de los datos permiten predecir qué puede pasar, permiten prescribir qué se debe hacer, permiten optimizar o diagnosticar algo que pueda estar sucediendo. En menos palabras, existen una infinidad de modelos de conocimiento que uno puede construir de los datos que ayudan a los procesos de toma de decisión. El gran reto es automatizar eso, pero además el otro gran reto es recuperar datos desde cualquier lado. Por ejemplo, los datos que tenemos en las organizaciones, pero también, por ejemplo, los datos que están en Internet. Este libro también lo pueden bajar desde mi página web, pero no solo eso, los datos que están en las organizaciones de la manera como ellos se organizan o los datos que están en las redes sociales. Es decir, aquí lo fundamental es recopilar cualquier fuente de data y tratar de convertirlo en conocimiento. Eso desde la inteligencia artificial venimos trabajando. El otro aspecto que también venimos trabajando de manera profunda es construir sistemas que sean completamente autónomos. ¿Y qué significa autónomo? Que sean capaces de observar a partir de lo que se observa, analizar y actuar en función de eso. Eso les permite autoadaptarse a un sistema. Y ese es el gran reto actual de la inteligencia artificial que permite empezar a modelar ambientes inteligentes. Por ejemplo, las aulas inteligentes o los vehículos autónomos. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Y el último concepto fundamental en esa evolución conceptual de la inteligencia artificial es la emergencia. Es decir, ¿cómo hacemos sin programar nada, sin planificar nada, que emerjan comportamientos que alcancen objetivos estratégicos para nuestro sistema? Y fíjense que eso lo hace el cerebro, eso lo hacen las colonias de hormigas, eso lo hacemos nosotros muchas veces cuando estamos en comunidades en Internet. Un buen ejemplo es Wikipedia, otro excelente ejemplo es Linux. Es decir, son comunidades que se autoorganizan por sí solos para hacer emerger comportamientos que permiten adaptar al sistema.
Un ejemplo es el cerebro. Cuando tenemos dificultades en zona del cerebro, él se autoorganiza para tratar de cumplir las funciones que se están degradando. Y las colonias de insectos también tienen estas propiedades que les permiten adaptarse al ambiente. Y lo que subyace detrás de los sistemas emergentes son procesos de inteligencia colectiva. Una inteligencia colectiva que permite la autoorganización, que sigue la lógica del enjambre, por procesos de retroalimentación que caracterizan un conjunto de procesos. De nuevo, este otro libro lo pueden bajar de mi página web si quieren conocer un poco más de los sistemas emergentes. La naturaleza está lleno de sistemas emergentes, pero computacionalmente todavía estamos lejos de poder plasmar sistemas con esas características. Características donde no hay un control central, sino sistemas completamente distribuidos que actúan de manera autónoma y que al coordinarse entre sí logran hacer emerger un patrón de comportamiento que es importante para el sistema. Bueno, los ambientes inteligentes es una primera gran aplicación de la inteligencia artificial. Y es aquí donde, por ejemplo, aspiramos. En este momento se están desplegando los sistemas autónomos, pero aspiraríamos que los sistemas emergentes logren plasmarse naturalmente en los ambientes inteligentes para poderse llamar ambientes inteligentes. Es decir, que permitan que los diferentes componentes que están en ese ambiente, llámese equipo de sonido, televisor, etcétera, se comuniquen entre ellos, Internet de las cosas, para adaptarse a las características de, por ejemplo, los usuarios. Es decir, que ellos se autoorganicen, hablen entre ellos y logren adaptarse a los usuarios de ese ambiente. En menos palabras, estamos hablando de ambientes donde de manera transparente, con inteligencia, porque tienen que ser inteligentes esas cosas, esos objetos, puedan autoajustarse sin que tenga que intervenir el humano. Un buen ejemplo también que aspiraríamos donde la inteligencia artificial llegue, porque sería un ambiente inteligente amplificado, es una ciudad inteligente. Y en una ciudad inteligente uno ve a todos los componentes de una ciudad como un sistema. Por ejemplo, el sistema educativo, el sistema energético, y cada uno de ellos se alimenta de datos y empiezan a interactuar las cosas que componen a esos sistemas para autoorganizarse y darle bienestar a sus ciudadanos. Ese es el objetivo supremo. En ese ambiente, por ejemplo, si habláramos de un aula de clase, en un aula de clase hay un montón de componentes, un componente es un pupitre, un pizarrón, pero también el software, por ejemplo, el ambiente virtual de aprendizaje o un sistema recomendador, y tanto los componentes de hardware como de software hablan entre ellos. Para nosotros serían esos componentes agentes que tienen capacidad de razonar, capacidad de aprender, y hablan entre ellos para... Es decir, en esa comunidad de gente hay diálogo que permite que se adapte el ambiente para el proceso de enseñanza-aprendizaje que uno quiere impartir en ese ambiente inteligente. Es decir, que se adapta a las características de los estudiantes, conversando entre cada uno de esos componentes, dialogando como hacemos los humanos, con la finalidad de personalizar el ambiente inteligente. Y eso es lo mismo lo que está ocurriendo, por ejemplo, también en las ciudades, en los sistemas energéticos. En los sistemas energéticos, donde ahora aparecen, por ejemplo, prosumidores, además de los consumidores y los productores, y empiezan a dialogar para tratar de mejorar el consumo energético, mejorar la eficiencia energética. Este es el gran reto actual de las ciudades para hacer sistemas energéticos sustentables. Igualmente, en los sistemas productivos, cada uno de los componentes del sistema productivo, las máquinas, las personas que actúan ahí, son agentes que interactúan entre ellos, que dialogan entre ellos para definir un proceso productivo en un momento dado. Esa es la base de la participación de la inteligencia artificial en la industria 4.0. Ver todos como agentes. Si lo vemos en un proceso agropecuario como el que les estamos diciendo, volvemos a aparecer, por un lado, muchos datos ambientales, datos, por ejemplo, en este caso, de las vacas o del ganado en general,
Y la inteligencia artificial explota esos datos para tratar de optimizar el proceso productivo, donde también puede ver ese proceso productivo como agentes en algunos casos el agente es el suelo, en otros casos es el ganado, y se dialoga entre ellos para tratar de mejorar la producción, en este caso, de lo que se esté pensando, sea leche, producción de carne, etc. Entonces, fíjense que la inteligencia artificial aparece en las ciudades, y en las ciudades en las diferentes dimensiones, productivas, educativas, de salud, económicas, pero también la inteligencia artificial está llegando a las actividades creativas. Por ejemplo, actualmente está reproduciendo el comportamiento de pintores, generación de música, y lo que es más interesante es que has logrado reproducir de manera exacta el comportamiento de algunos pintores como Rembrandt. Has logrado, estudiando la manera como ellos, como en este caso como Rembrandt pintaba, estudiando los colores que usaban, los rostros, la simetría, la geometría de su figura, y convirtiendo eso en datos, se ha logrado reproducir exactamente las obras de Rembrandt y aprender a pintar como Rembrandt. Pero también la inteligencia artificial se está usando, por ejemplo, para reconocimiento de muchísimas cosas, reconocimiento de las personas, reconocimiento de objetos. Así que la inteligencia artificial en el área de reconocimiento, por dar otro ejemplo de aplicación, ha sido bastante utilizada. Las redes sociales son fuentes de datos para la inteligencia artificial, y las redes sociales se han usado primero que nada para caracterizar a los individuos a través de ellas, para perfilarlos. Eso ha permitido, por ejemplo, personalizar el marketing, y el marketing de cualquier tipo. Aquí estoy hablando del marketing político, pero también cualquier tipo de marketing, por ejemplo, de productos comerciales, de libros, etc. Pero también ha sido usado no solamente para perfilarnos, no solamente para descubrir nuestras características, sino también para generar la información que podría a nosotros más gustarnos. Por ejemplo, en el marketing comercial, los productos que nos podrían interesar. Entonces, en general, la inteligencia artificial pues, podría ser utilizada también para manipularnos. Lo otro en lo que viene trabajando profundamente la inteligencia artificial es en las emociones. Y lo primero que se ha tratado de hacer es de caracterizar esas emociones, y además de caracterizarlas, de hacer tres cosas: reconocer las emociones de los otros y reproducir las emociones. Es decir, que yo pueda hacer aplicaciones que generen emociones, lo que puede ser motivador para quien ve la aplicación, pero también de reconocer. Fíjense que en este ejemplo, aquí hay perfilamiento de una persona donde se está caracterizando las emociones que en tiempo real está teniendo ese individuo. Eso se puede hacer porque la inteligencia artificial ha ido generando los mecanismos para eso. Así que, como hemos dicho, la inteligencia artificial se está expandiendo de una manera abrupta por todos lados. Están apareciendo nuevas actividades donde la inteligencia artificial es imprescindible. Una de ellas fundamental es en las nuevas generaciones de Internet, por ejemplo, Internet 5G y Internet 6G, que está introduciendo un nuevo sentido en Internet, que es el sentido táctil. Lo que tenemos ahorita es el sentido del audio y el sentido de la vista. Ahora estamos incorporando el tacto, y eso, las aplicaciones que se desarrollen y el procesamiento del tacto a través de Internet, es porque la inteligencia artificial está incorporando mecanismos que permiten hacerlo. Va a haber cambios importantes en esta década y en las que vienen, por supuesto, aún más, derivado de la incorporación de la inteligencia artificial. Y un buen ejemplo son los vehículos autónomos, pero también otro montón de aplicaciones. Ahora bien, existen un conjunto de aspectos pendientes, por ejemplo, éticos,
También la desigualdad tecnológica entre los países con mucha tecnología y poca tecnología. Hay vacíos jurídicos, no hay una legislación en muchos países alrededor de la inteligencia artificial. En algunos se empieza a legislar, pero también desde el punto de vista científico aún nos falta mucho por comprender algunas cosas. Por ejemplo, el cerebro sigue siendo un gran reto. La capacidad de esta maravillosa máquina biológica que tenemos todavía estamos muy lejos de caracterizar. Ahora, fíjense lo que se predice en el 2022 como grandes retos que se van a ocurrir en estas líneas. Y fíjense que una de esas líneas es solamente dedicada a la inteligencia artificial. Y eso lo está diciendo la IEEE. Por ejemplo, cada vez van a haber herramientas para desarrollo de software con muy poco código. También la presencia remota, metaverso, se va a expandir conceptualmente a nivel de la industria. Por ejemplo, los viajes espaciales, los modelos digitales se van a empezar a desplegar. Derivado de la pandemia, va a haber mucha tecnología médica, por ejemplo, todo lo que está vinculado a biomédica portátil o impresión 3D en salud. Pero la inteligencia artificial va a seguir trabajando en todo lo que está alrededor de aprendizaje automático, porque va a seguir centrada en los datos, a explotar esta gran cantidad, esta lluvia de datos que tenemos. Cada día se va a pedir más que lo que se haga en inteligencia artificial no sea caja negra. Veníamos trabajando con muchas cajas negras, cada vez queremos que sea más explicable, cada día le vamos a prestar más atención a la calidad de lo que hacemos y se va a trabajar además con lo que se llama inteligencia artificial federada. ¿Qué significa eso? Como hay tantos datos y están esparcidos en el mundo, vamos a querer generar tecnología que me permita hacer cosas localmente, explotando los datos de afuera, pero sin comprometer la seguridad local. También cada día vamos a seguir trabajando con el sistema inteligente autónomo. Aquí vuelve a aparecer la inteligencia artificial, porque los sistemas autónomos son la base del despliegue de la inteligencia artificial en ambientes inteligentes. En seguridad también se está hablando de temas de detección de desinformación y corrección. Aquí vuelve a aparecer la inteligencia artificial como el elemento fundamental. Y por supuesto la inteligencia artificial va también a converger con gran poder de cálculo y con todo lo que se viene haciendo en blockchain para tratar de dar medios confiables y seguros a lo que se vaya a desarrollar. Bueno, muchísimas gracias por haberme permitido hablar. Este otro es el último libro editado con otros grupos de gente sobre computación afectiva. También lo van a poder bajar de internet. En mi página web pueden conseguir mucho más información de lo que les he comentado. Y muchísimas gracias por haberme permitido participar en este ciclo de charlas. Hasta luego. Estoy completamente a la orden para lo que consideren y los que quieran comunicarse conmigo. Estas láminas también las van a poder bajar de mi página web.